¿Qué tal, familia? Qué gusto saludarles. Súper contentos de regresar a nuestra programación semanal. Nuevamente estamos edificando aquí en equipo con nuestros amados pastores de la red de Agua Viva para las Naciones y nuestros invitados. Así es que mientras personas se conectan, le voy a pedir que nos haga el favor de compartir para que más personas tengan acceso a la enseñanza del día de hoy, que va a estar extraordinaria. Me voy a tomar un tiempo para compartir, esposa. Sí, claro que sí. Muy buenos días a todas las personas que nos están viendo, que se están conectando, a los panelistas, a los pastores que tenemos aquí de la red. Nos da mucho gusto saludarlos y bueno, pues hacer un momento para compartir, para que toda esta revelación llegue a todos nuestros amigos, contactos, vecinos y todos nuestros conocidos. Aquí Entonces, estoy ya se están conectando compartiendo. Personas. Sí, ya hay personas. Pastor Sergio, ¿quiere saludar a alguien ahí? Sí, ¿Estás compartiendo? Sí, estoy compartiendo. Bueno, me aparece por aquí Imelda Morales, Bulmaro Amaya, Rosy Martínez, Gerardo Mendoza, Elvia Cardoso, Marcelina Jorquera. Y bueno, no me aparecen todos ahorita porque como estaba compartiendo, pero les mandamos un abrazo bien fuerte a todos. Les pedimos de favor que compartan esta transmisión para poder llegar a más personas. Y bueno, pues es un gusto estar de nuevo otra vez. Ya teníamos muchas ganas de estar reunidos con todos ustedes. Pastor Yoki, ¿cómo estamos allá en San Diego? Salúdenos, por favor. Bueno, un saludo a todos y estamos felices, estamos contentos, estamos con grandes expectativas de esta reunión una mañana más y disfrutando poder estar con todos ustedes. Gracias, y nos vamos hasta Denver con Pedro y su amada esposa, que no está ahí a cuadro, pero están juntos. Querido Pedro, ¿cómo están? Bien, apóstol, un saludo para todos, para toda la audiencia y pues aquí felices de volver a entrar en la actividad. Eso. Araceli Hernández en San Luis Potosí, ¿cómo está, pastora? Hola, buenas tardes, muy bien, gracias a Dios. Saludos a todos, bienvenidos al programa y sabemos que vamos a aprender cosas, verdades presentes, la verdad presente y pues bueno, bienvenidos todos. Gracias. Ahora nos vamos hasta el Ecuador con nuestro invitado. Él es de la familia, pero definitivamente pues le damos el honor lo honramos como invitado. Querido Pastor Vladimir, ¿cómo está todo por Ecuador? Bienvenido. Muchísimas gracias, amado apóstol, familia hermosa allá en México, en Estados Unidos y de todas las naciones que hoy se van a conectar a esta transmisión. Un privilegio, como siempre, poder compartir esta mesa delante de hombres y mujeres de Dios tan amados y apreciados por nosotros. Un fuerte abrazo desde acá, desde el calorcito de Guayaquil, Ecuador. Qué a gusto el calorcito, y también hay calorcito en Veracruz. Luz y Elodio, ¿cómo están los pastores allá en Veracruz? Bienvenidos. Muy buenas tardes, es un placer otra vez volvernos a ver así a través de esta transmisión y poder edificarnos. Sobre todo ya estamos ansiosos, ¿verdad?, de recibir esta preciosa palabra que es impartida por sus siervos. Le damos un abrazo gordo a todos, ¿verdad? Y Dios me los bendice grandemente. Gracias, pastora. Pastor Rafael Ugarte, ¿cómo está el doctor allá en Delicias, papá? Bienvenido. Gracias a Dios, bien, un poco friolento, está haciendo frío bastante, pero estamos firmes y para seguir para adelante. Vamos adelante. Bueno, gracias, papá. Y los pastores Carlos y Lucy de Aguascalientes, hoy amanecieron como actores de cine, ¿no los ves así? Sí, muy guapos. Qué bárbaros, qué guapuras. ¿Cómo están, amados, allá en Aguascalientes? Muy bien, muchas gracias, bendecidos. Aquí extrañándoles mucho. Qué bueno que ya otra vez estamos en línea para saludarnos, para aprender y si se puede aportar, pues con mucho gusto. Claro que sí. Carlitos, ¿cómo andas? Bien, gracias, saludos. De veras, con todo el corazón se los decimos, los extrañamos y bueno, queremos verlos físicamente. Igualmente, campeón, para darnos un abrazo gordo todos. Bueno, bienvenidos. Les pedimos a los del panel que se acaban de incorporar que nos hagan el favor de compartir para que esto llegue a mucho más personas, y también le pedimos a las personas que nos están recibiendo en su casa que nos hagan el favor de compartir. Hemos venido hablando de la importancia de vivir en el Espíritu, hemos venido hablando también de la importancia
de reconocer la vida del Espíritu. Es un reto para los hijos de Dios que ya tenemos vida espiritual, que somos descritos en la Escritura como espirituales por causa de la vida espiritual, que nosotros comprendamos y aprendamos a vivir en la dimensión del Espíritu. Y la tarea de la edificación, pues es imprescindible y es importantísima para que nosotros podamos entender lo que ya opera en el Espíritu y nuestra nueva realidad. El detalle es que el edificar es una tarea sumamente importante, es una tarea que debe considerarse de alta precisión. Así es como debe considerarse la tarea de la edificación. Una tarea de altísima precisión para no confundir al que está siendo edificado respecto a lo que ya está viviendo en el Espíritu, a su realidad celestial y a la cultura del reino. Entonces, tenemos que empezar, para las personas que nos están oyendo, que ya son varias, ya se están agregando cada vez más, pues que el objetivo de hoy es a poder ayudar, no estamos criticando en lo más mínimo, poder apoyar a los que edifican. La Escritura habla que la tarea que tienen todos los 5 ministerios es de edificar. Es muy claro, Efesios 4, que dice que la tarea primordial de estos 5 ministerios es la edificación. No habla de ser jefe sobre nadie, no habla de tener actitudes prepotentes, no habla de apoderarse de los hijos de Dios, no habla de ser admirados en el sentido de la fama, sino que la tarea es de edificación. Hay una tarea que es edificar para perfeccionar. Entonces, la idea de hoy es definitivamente aclarar puntos importantes de la edificación para que esto ayude a los ministros que edifican, llámense apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, así también como las personas que ahí estamos todos incluidos, que estamos siendo edificados, para que podamos tener un ojo clínico respecto a cómo estamos siendo edificados, los que así estén en ese proceso, o los que edificamos y seamos parte de esa tarea tan gloriosa, pero tan importante, que es de grado quirúrgico. Realmente empiezo aquí con el concepto de edificar. La edificación es un proceso. Vamos a empezar desde ahí, primeramente. La edificación no es un suceso. La edificación es un proceso en el cual estamos todos los hijos de Dios que estamos expuestos a un trazo de la palabra. Lo voy a repetir, ¿sí? Todos estamos siendo edificados cuando nos exponemos al trazo de la palabra, a este proceso de renovar el entendimiento a través de la Escritura. Entonces, todos, el que se expone a la palabra, está siendo edificado. Ahora, fíjese el paréntesis que voy a abrir. No necesariamente está siendo bien edificado. Lo voy a repetir, ¿sí? Otra vez, me voy a ir muy despacio. Todo el que se expone al trazo de la palabra está siendo edificado, pero no necesariamente bien edificado, y tampoco podemos decir que toda edificación sea aprobada por Dios. De tal manera que realmente hay un orden, debe haber un orden y un diseño para la edificación, para que éste sea aprobado por Dios y que cumpla con el objetivo de perfeccionar a los santos para que se activen en el ministerio, todos los hijos, en el ministerio del nuevo pacto. Primer pregunta para el panel y vamos a ver quién levanta la mano. ¿Por qué decimos que edificar es un proceso? Vamos a ver si hay alguien ahí del panel que quiera explicar por qué la edificación es un proceso, no es un suceso. Adelante, vamos a ver quién levanta la manita, quién es el valiente. El doctor Ugarte, adelante papá, un abrazo. Un abrazo a todos y un saludo muy cariñoso. Bueno, yo diría que es un proceso tanto en el orden en que se está ejecutando, que debe llevar una pauta, un desarrollo, un plan, un planteamiento para ir desarrollándolo
poco a poco, y también es un proceso para los edificadores, porque no estamos al 100% todavía con todo lo que el Señor quiere enseñarnos y quiere mostrarnos, sobre todo a través de los acontecimientos mundiales como esta pandemia que todos estamos llevando. Entonces, bajo este punto de vista, sí es un proceso y definitivamente debemos entenderlo así, tanto para nosotros como para la persona que estamos discipulando, entre comillas, según el Espíritu le dé a cada uno de nosotros. Ok, gracias, doctor. Definitivamente aquí se reitera, todos somos edificables y algunos participamos en esta edificación. ¿Por qué más es un proceso, Pastor Sergio? Y luego nos vamos a Guayaquil. Bueno, pues es un proceso en varios aspectos. Uno, porque sabemos que la revelación de Dios es progresiva, no se estanca, no hay un límite para ella, cada vez va en aumento y por tal motivo siempre iremos aprendiendo más, aun y cuando haya rudimentos, aun cuando haya cuestiones básicas, la revelación siempre será progresiva. Y también dentro de los edificadores, pues también tenemos nuestros procesos de ir aprendiendo más de Cristo mismo, de la revelación, de la manifestación de la sabiduría de Dios a través de nuestras enseñanzas. Y dentro de las personas que son enseñadas y dentro de todos, obviamente el Espíritu Santo nos va enseñando, pero hay que entender que en el Espíritu, aun cuando ya está la ley del Espíritu de vida, la vida Zoe en nosotros, el alma, que es la que nos hace razonar, pensar, tomar decisiones, tener el control de nuestras emociones, ejercer nuestra voluntad, tiene que ir siendo renovada, tiene que ir renovando el entendimiento, como dice Romanos, y tiene que ir siendo enseñada o edificada en la vida del Espíritu. Entonces, definitivamente, la edificación es un proceso, y en la medida que vamos edificando más la revelación sobre nuestras vidas, pues mayor será la efectividad, la manifestación de Cristo en nuestras vidas, tanto como ministros, que todos somos ministros, como edificadores, como gente que estamos siendo ya o que fuimos llamados a cumplir con el propósito eterno, que es dar a conocer al Padre a través de la voluntad amorosa del Padre, a través de su Hijo Jesucristo, que está impartido en cada uno de nosotros. Así es, amado Pastor Sergio, definitivamente. Querido Pastor Vladimir, nos vamos hasta Ecuador. ¿Por qué es un proceso? ¿Qué importancia tiene este proceso? Adelante. No está activado el micrófono, Vladimir, si nos haces favor. Un poco añadiendo a lo que dijeron anteriormente, es que este proceso constructivo, esta edificación tiene una meta, tiene una medida, tiene una estatura, y todo esto atiende a la persona de Cristo. Él es la meta de esta carrera, Él es la medida, Él es la estatura. Por lo tanto, mientras esa meta, esa estatura y esa medida no sea manifestada plenamente, entendemos que hay un proceso constructivo que no ha llegado a su final. Este proceso lo podemos ver en la segunda carta de Pablo a los Corintios, ¿no? Donde habla este proceso de transformación, en donde somos llevados de gloria en gloria hasta que Cristo sea expresado de una manera cada vez más nítida y plena por su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, entendemos perfectamente por la Escritura que estamos siendo llevados en este proceso glorioso hasta llegar todos corporativamente a la estatura del varón perfecto. Excelente, mi amado. Y qué importante, antes de pasar a San Diego, que haces la comparación, es un proceso de construcción. Entonces, realmente por eso es que no es un suceso, se va construyendo algo. Pero pasamos primero hasta San Diego. Un abrazo a mi querido Yoki. Sí, sumando al diálogo de esta mañana, una de las cosas que pienso también que no es un suceso, sino que es un proceso, porque tenemos que saber qué es lo que estamos estudiando.
en qué es que estamos trabajando. Entonces, si estoy siendo híbrido, pues no voy a avanzar en muchas cosas en la edificación, porque es una edificación mezclada. Definitivamente, mi querido Yoki, definitivamente. Ahorita vamos a hablar de materiales y vamos a hablar de las etapas de este proceso constructivo, pero nos vamos primeramente hasta Aguascalientes con el actor de cine, Charlie Chávez. Gracias, saludos a todos. Aportando un poco a lo que se está hablando, Efesios dice, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar. Y bueno, hablaba hace un rato Vladimir sobre el proceso de construcción. Toda obra necesita un cimiento y después vamos añadiendo a ese cimiento los demás materiales con los cuales se edifica. Una de las cosas que yo creo que debe de acontecer en la gente, los que nos ven y los que hemos estado hablando, compartiendo esta verdad presente, es que debemos de edificar piedras vivas, porque actualmente, y lo digo sin el afán de la crítica, se pueden tener bodegas llenas de ladrillos, congregaciones llenas de ladrillos a los cuales no se les edifica, no se les enseña, no, o sea, se les enseña una dependencia carismática de una persona, cualquiera que sea, y no hay una edificación en sus vidas referente a quiénes somos. La identidad creo que es el primer cimiento con el cual, lo digo por experiencia, ¿verdad? Debemos de tener edificados en la verdad de la gracia, no como doctrina, como algunos lo ven, sino como una forma de vida, ¿sí? Desgraciadamente existen muchos edificadores hoy en día que la gracia, la justicia, la verdad presente la ven como una doctrina novedosa y no como una forma de vida eterna y permanente en la cual fuimos introducidos desde antes de la fundación del mundo. Y creo yo que eso es algo básico, es algo fundamental. Yo oí hace tiempo una palabra que me quedó muy clara de parte de usted, apóstol, que decía toral. Es algo toral, es algo que se tiene que, con lo cual se tiene que, como se dice en lo coloquial, picar piedra. Aún en gente que lleve muchísimos años estando en una congregación, hay que picar piedra. Así es, mi amado. Gracias por tu aportación y definitivamente no es lo mismo piedras vivas que ladrillos. Vamos a hablar de eso más adelante. Gracias por esa aportación. Y ahora nos vamos hasta Monterrey con el pastor Maino Alvidres. Adelante, mi amado Maino. Hola a todos, buenas tardes. Pues creo que ya como nos has enseñado, apóstol, ya en el espíritu hay una regeneración total en el nuevo nacimiento y la construcción que se va dando es en el alma. El alma es la que va siendo transformada, como dijo el pastor Sergio. Según Pablo nos dice, transfórmense por medio de la renovación del entendimiento. Entonces, el alma es la que va, es la que va siendo construida. Y ya como lo dices ahorita, ya dependiendo los materiales que utilicemos de construcción o que dejemos, muchas veces que gente nos construya a nosotros, porque todo lo que nosotros escuchamos, todo lo que nosotros vemos, leemos, todo eso es material de construcción. Nosotros dejamos que construyan o dejamos que edifiquen o ayudamos en la edificación propia, porque muchas veces nosotros confundimos lo que es el cerebro de la mente. Y Pablo lo que está diciendo es transfórmense por medio de la renovación de la mente, no de la información que llega a nuestro cerebro. Todo lo que está en la mente es lo que hemos llegado a concluir acerca de lo que sabemos o escuchamos. Y en base a eso es que nosotros tomamos decisiones o tenemos un estilo de vida, una forma, una vida anástrofe de acuerdo a eso. Entonces el alma es la que tiene que estar siendo construida y nosotros revisar qué materiales son los que están llegando. Excelente, mi querido Maino. Y este punto es clave
porque aunque es una actividad eminentemente espiritual, el objetivo de esta construcción está en el alma, definitivamente. ¿Por qué es una actividad espiritual? Porque es una actividad que encabeza Cristo mismo, ¿sí? Él es el que edifica su iglesia y es una actividad eminentemente desde la plataforma del espíritu, pero no lleva como objetivo el espíritu. Esto es fuerte porque mucha gente cree que está transformando algo de su espíritu. No, lo que le ayuda es entrar a una dinámica espiritual que es diferente, ¿sí? Aprender de la dinámica y de la operatividad del espíritu, pero realmente el objetivo es el alma del hombre cuando hablamos de edificación. Y por supuesto, Maeno, diste en el clavo, es que fuimos edificados aún antes de estar en Cristo. Fuimos edificados por los papás, fuimos edificados por la escuela, fuimos edificados por la sociedad. Por eso es que la definición de la edificación es la construcción de una línea de pensamiento. Estás clarísimo en eso, Maeno. Entonces, la línea de pensamiento en la edificación originalmente nos lo dieron primeramente nuestros padres, la cultura del mundo, y de ahí es donde se formaron esas fortalezas. Desgraciadamente, cuando llegamos ya a pertenecer al cuerpo de Cristo, viene la segunda etapa de la edificación bíblica o la edificación desde la palabra. Y si no fue, ojo, y si no fue de acuerdo a los planos, y si no fue de acuerdo al propósito, y si no se usaron los materiales y el orden celestial, entonces ahí también donde tuvo que haber sido corregida la primera edificación, ¿sí? Ojo, la primera edificación que recibimos que fue incorrecta, pues desgraciadamente también fue incorrecta la edificación que recibimos de aquellos que Dios escogió para realizar este trabajo milimétrico de edificación. Y el proceso, entonces, otra vez, si no tiene la lectura del plano, si no tiene claro el objetivo y si no tiene claro los procesos, iniciando desde el fundamento, pues hoy podemos ver y concluir que por eso aún la iglesia no manifiesta todo aquello para lo cual debió apareció en la tierra, ¿verdad? Fue incluido en la tierra. Entonces, este proceso, otra vez, lo repito, es una actividad netamente espiritual, pero tiene el objetivo de construir un entendimiento. Pregunta no muy sencilla. Bueno, no sé si alguien más quiera abonar en el aspecto este del proceso. No me quiero pasar a la siguiente pregunta. Ok, estamos todos en este entendimiento. Sí, doctor, adelante. ¿Levantó la mano, doctor Ugarte? El pastor Vladimir la levantó. Ok, perdón, Vladimir, adelante. Gracias, apóstol. Solo que me quedé enganchado con lo que decía el pastor, no recuerdo si fue Carlos de Aguascalientes, hablaba de esta bodega llena de ladrillos. Sabemos que no edificamos con ladrillos, sino con piedras vivas, ¿no? Pero inmediatamente me conectó algo que en algún momento aprendí en el tema de la construcción, y es que los materiales, la preservación de los materiales es en función de su participación en la obra. La preservación de los materiales constructivos está garantizado cuando son incluidos en el proceso constructivo. Por fuera de la obra solo hay desgaste y corrupción. Entonces, qué bueno que podamos nosotros abrazar esto, ¿verdad? Que el llenar un edificio de personas no es garantía de que esas personas que son partes del proceso constructivo de la iglesia estén preservados. Entonces, solo eso quería aportar. Claro, muchas gracias, Vladimir. Y para ahondar poquito en este tema, antes de pasar a la siguiente pregunta, porque se nos está yendo el tiempo muy rápido, como siempre, es que la diferencia de un ladrillo a la de una piedra viva es abismal, ¿verdad? Es abismal. El ladrillo tiene un orden humano, está creado por un diseño humano. La piedra es un orden divino, es un diseño
que viene directamente de Dios. El ladrillo tiene una programación humana para una función. La piedra depende de la fuente, porque estamos hablando de piedras vivas. Este es el símil de una vida que le gobierna, una vida a expresar. Y me da el pastor Vladimir aquí entrada al hecho de cuando ya hablamos de estos edificios, sin el afán por supuesto, de crítica, pero por eso vemos que en la iglesia actual todo mundo tiene que hablar con el mismo sonsonete. Todas las personas tienen que tener el mismo gusto. Todas las personas tienen que vestir igual. ¿Por qué? Porque se les ha edificado como ladrillos, no como piedras. Y tristemente, va a ser fuerte lo que voy a decir antes de pasar a Denver, pero entonces la piedra angular en estos modelos que ustedes bien dicen, pues no es Cristo. La piedra angular es el ministro que programa estos ladrillos. Es fuerte, ¿sí me explico? Sí. Porque entonces ese ministro va a depositar en ellos sus gustos, va a depositar en ellos su estilo, los va a gobernar, se va a enseñorear. Él es el fabricante de ladrillos y esos ministros toman la posición de la piedra angular. En cambio, en el orden correcto, con piedras vivas, la piedra angular siempre será Cristo. La piedra viva por encima de todos, de donde nosotros tomamos vida, de donde nosotros tenemos una expresión de Él, no del estilo del pastor Pedro, no del estilo de Vladimir, no del estilo de Sergio, sino piedras vivas que tienen una personalidad propia, llamados para una expresión de Cristo a través de esa personalidad, de gustos diferentes, de llamados diferentes dentro del llamado celestial, llamándole asignaciones. Y entonces, tristemente, ya que me dieron entrada por ahí, tanto Manuel como Vladimir, es culpa de ellos que esté hablando de esto, pues vemos que en las congregaciones actuales, lo repito, todos tienen el mismo estilo de hablar. Ustedes saben que tienen que hablar así. ¿Por qué? Porque son ladrillos. Les tiene que gustar lo mismo porque son ladrillos. No desarrollan sus asignaciones porque son ladrillos y hay de ellos de donde se escapen del ladrillo mayor, ¿verdad? De lo que el ladrillo mayor quiere para ellos. Pero bueno, nos adelantamos en esa parte de los materiales. Vladimir y Manuel tienen la culpa, a ellos reclámenles. Pero nos vamos entonces con don Pedro allá hasta Denver y luego nos vamos con el pastor Sergio. Adelante, amados. Apóstol, para mí es muy clave el tema en el sentido de no romper el patrón bíblico. Este es un proceso de formación, es un proceso formativo en el que se debe tener cuidado porque estamos lidiando nada más y nada menos que con la iglesia de Cristo. Entonces es fundamental tener todo el cuidado y tener la plomada correcta, leer el plano correctamente, y el plano correcto es después de la cruz. No cabe duda que estaba anunciado desde el Génesis 11, cuando dice que se cosieron ladrillos y querían llegar a un nombre. Entonces, todo tipo de edificación que reemplace la piedra por el ladrillo será un tipo de construcción babilónica. A eso no se ha enfrentado, esa verdad no la ha enfrentado el creyente de hoy día, y algunos hijos erróneamente están pidiendo hoy aún reemplazar piedra por ladrillo. Entonces, primero entender que estamos edificando con piedras vivas. Cada uno de nosotros es piedra viva, ¿verdad? No podemos reemplazar la piedra viva por el ladrillo porque claramente es lo que dice la Biblia, que desecharon, esa es la piedra que desecharon los edificadores. Entonces, si nosotros desechamos a la piedra viva y tratamos de hacer en cada creyente un ladrillo, como usted bien lo apunta y el resto del panel, el punto es que vamos a tener una iglesia justamente acartonada, que no es iglesia finalmente, es decir, una congregación uniformal o uniformada en términos de criterio, mente, lenguaje, práctica y todo ese
no sé, esa práctica ritualista que se tiene Es normalmente. todo un formato, Pedro. Se hace un formato completo. Claro, claro. Y es ahí donde no podemos caer, ¿verdad? Yo creo que si algo ha servido, para algo ha servido esta situación pandémica que se está viviendo, es para que nos salgamos del formato e intentemos cosas que verdaderamente Dios está haciendo hoy. No son las cosas nuevas que a Pedro se le antojen, sino las cosas nuevas que el Señor está haciendo hoy con su iglesia. Y ahí, en ese punto, es necesario acotar que para que podamos entrar en el temor y en el entendimiento correctos de cómo se debe edificar, es importante entender que estamos lidiando con la iglesia. A Amán no le había sido dada sentencia de muerte hasta que el rey vio a Amán en la cama de la reina Esther. Y fue ahí donde se le dictó sentencia de muerte. Eso es tan delicado porque en ese punto, si hacemos una analogía o una alegoría, como se quiera, pues ella representa a la iglesia y el rey representa a Cristo, ¿no? Entonces no podemos caer en el manoseo de la iglesia, aladrillándola, acartonándola y yéndonos por rituales y por formatos, como usted lo dice, apóstol, que finalmente desvirtúan la verdad y evitan el punto de partida que es la cruz de aquí para adelante. Definitivo, mi querido Pedro. Por eso hablábamos de que esta tarea debe ser, debe haber hasta temor de realizarla, en el buen sentido de la palabra, un temor de realizarla fuera de los planos, fuera de la intención correcta, y que es una tarea quirúrgica, realmente es quirúrgica. No significa, como decía el doctor Ugarte, que ya lo sepamos todo, porque pues aquí yo creo que ni juntando todo el conocimiento que tenemos todos aquí, podamos decir que ya lo sabemos todo. Pero por lo menos lo que sabemos, aquí es donde viene un punto clave, ya no retroceder a un esquema incorrecto. Tristemente, muchos pastores quieren abrazar la verdad presente, pero cuando se dan cuenta que tienen que desmontar todo un formato humanista que le ha traído beneficios, ahí es donde dice el Señor que esto no agradará a mi alma, cuando hay un retroceso. Sí, porque no lo sabemos todo, pero lo que ya nos ha sido revelado no se vale ir para atrás. No podemos ir para atrás, sino al contrario, seguir creciendo en el entendimiento. Pastor Sergio, adelante. Sí, pues definitivamente esto trajo otras cosas, ¿no? Que hablar acerca de la edificación y es muy importante saber, coincidiendo, diciéndolo a lo mejor en otras palabras con lo que han dicho, que se ha hecho toda una eclesiología, ¿no? Nos enseñaba en alguna ocasión el doctor Balistreri, el apóstol Balistreri, donde la eclesiología es hasta cierto punto las formas, como decía usted ahorita, apóstol, que las congregaciones tienen para llevar a cabo sus reuniones, algunas de ellas basadas a lo mejor escrituralmente, a lo mejor otras no, ciertas formas, como usted en algunas ocasiones ha dicho, ¿no? Incluyendo a lo mejor la alabanza con 3 rápidas y 2 lentas, y toda una eclesiología que se ha hecho, y hay que diferenciar entre lo que son los materiales de la edificación y lo que son las herramientas de edificación. Ahí el pensamiento tradicional evangélico llega a confundir las herramientas como si estos fueran los materiales de construcción, cuando en realidad sabemos que el material son las piedras vivas, como han dicho. La piedra angular obviamente es Cristo, y para ir edificando e ir poniendo una piedra sobre la otra, estas piedras tienen que ser procesadas, tienen que ser talladas para que encajen unas con otras. Recordemos que Cristo estableció que sobre esta roca edificaré mi eclesía o mi iglesia. Entonces, las 4 instituciones bíblicas o 4 instituciones divinas, perdón, el ser humano como individuo, hombre y mujer, la pareja en el matrimonio, la familia y finalmente lo que constituye todo este grupo que es la eclesía, pues tienen que estar siendo procesados, transformados, edificados. Dentro de este proceso hay un trabajo
de poder alinear estas piedras, de darles la forma correcta para que sean piedras vivas que encajen verdaderamente dentro de esta edificación, que es la eclesía, para poder manifestar a Cristo, que a su vez, como lo he dicho anteriormente, da a conocer la voluntad amorosa del Padre. Entonces, sí es importante entender que muchas veces o se le ha dado una importancia en sobremanera a la liturgia, a las formas, y no hemos privilegiado que Cristo realmente sea formado, conformado, que transforme a las personas y se ha manifestado finalmente a través de la eclesía. Gracias, Pastor Sergio. Sí, antes de ir a Aguascalientes, bueno, sigue mi esposa y luego Aguascalientes, es que desgraciadamente inclusive los edificadores que no han sido entrenados, todos pasamos por ahí, ¿verdad? No estamos criticando. Pensábamos que edificar era llenar a la gente de conocimiento bíblico, para empezar. Segundo, los planos totalmente mal leídos. Pedro ya nos dio una pista. ¿Cuáles son los planos de edificación? Hablaremos más adelante, pero no toda la Biblia es plano de edificación. Algunos de estos planos cumplieron su labor en el tiempo, pero como la eclesia ya contiene a Cristo, ojo, ¿sí? Como la eclesia ya contiene a Cristo como vida, los planes no son toda la escritura. Sí, los planos no son. Entonces, los planos, toda la escritura es verdad, no estamos diciendo eso, pero los planos de edificación de la iglesia son unos nada más. Entonces, para empezar nada más desde concepto de edificar, pues ni siquiera está correcto. El concepto de perfeccionar tampoco es correcto, pero lo vamos a ir desarrollando en estas temáticas. Vamos a Aguascalientes y luego usted, ¿verdad, esposa? Sí. Ok, vamos a Aguascalientes primero. Gracias, pues me doy cuenta que sí hemos caído en una copia. No se oye, Carlos, ¿podrías hablar más fuerte, por favor? Perdón. ¿Ahí está bien? Se oye mejor, se oía muy bajito, ahí se oye un poco mejor. Ok, perdón, tuve aquí problemas con el internet. Comentaba que tristemente nos damos cuenta y es difícil, es duro darse cuenta que por muchos años hemos sido una copia. Hemos sido un eco y no una voz. Una copia sentimental de lo que nos transmitieron en las anteriores pues ministerios o de donde venimos. No estoy diciendo que ha sido malo, pero no ha sido lo mejor. El asunto aquí es darnos cuenta cuando entendemos que hoy en día las congregaciones, ministerios, como quieran llamarles, son sentimentalistas hacia lo judaico, hacia lo que a mí me agrada, hacia posturas y posiciones y cosas que no tienen que ver con la realidad de la edificación, de las piedras vivas. Bueno, no quiero decir somos, pero existe mucha imitación y existe mucha copia en esto. Creo que sigo teniendo problemas con la conexión a internet. No sé si se sigue yendo, pero bueno. No, muy bien, Carlos, muchas gracias. Bueno, aquí Carlos me abre también un poquito la puerta a algo y pues bueno, lo voy a decir con mucho tacto, pero precisamente para salir de formatos incorrectos, mucha gente no se da cuenta que se edifica en un orden católico todavía. Otra vez, fíjese bien. En el asunto de la salvación no hay problema porque ya entendimos, gracias a Dios por la reforma protestante. Hay que dar gracias por esa reforma en el sentido de haber interpretado correctamente la salvación, ¿sí? Pero yo sé que es fuerte lo que voy a decir, pero en el orden de edificación se ha mantenido un formato que viene desde el catolicismo.
Un formato que tiene que ver más con una pérdida o cuidar una salvación. No tiene que ver con una activación en el propósito eterno. Desde ahí el formato está incorrecto. Y yo sé que para muchos puede provocar ámpula, hasta coraje lo que estoy diciendo, porque hay gente que es anticatólica, como si estuviéramos hablando de un diablo o de algo así, pero hay que entender que lo que nosotros tenemos que tener claridad es que tampoco Cristo vino a traer la religión evangélica. Cristo no vino a traer ninguna religión, Cristo vino a traer su reino. Lo que vino a traernos Cristo fue un implantar una vida, no una denominación, llámele catolicismo, protestantismo, no tiene nada que ver. Hay gente que nos está oyendo y que esto le pueda molestar. Bueno, ni modo, porque estamos hablando del orden de la edificación. La edificación, otra vez, basada en la obra para cuidar una salvación o para buscar una bendición, esa edificación ha sido incorrecta y viene históricamente desde otra religión. Entonces, cuando entremos a hablar de los pilares de la edificación, se los adelanto nada más para que vean por qué no tiene que ver nada con un orden denominacional, ni católico, ni evangélico, sino con un orden que tiene que ver con los planos celestiales, cuyos fundamento es Cristo, pero si hablamos de estructuras de edificación, tiene que estar el propósito eterno. Tiene que estar la gracia, tiene que estar el reino, tiene que estar el nuevo pacto. Imagínense todos esos elementos que tienen que estar presentes, de lo contrario será una edificación religiosa. Pero bueno, me está pidiendo Vladimir y luego Pedro. Espero que nadie se haya ofendido con lo que dije. Adelante Vladimir y luego Pedro. Gracias, apóstol. Ya lo superamos y no nos ofendimos. Apóstol, solo recoger las palabras que dijo en la anterior intervención. Es que creo que tan importante como la decisión que podríamos tener de construir conforme al diseño original establecido en las Escrituras, es también nuestra labor de deconstruir lo que está torcido. A falta de la decisión de deconstruir lo torcido, creo que nace una tendencia que es la mezcla en el diseño y en los materiales que se usan en la edificación. Y es que sin duda hay mezclas que son de Dios, ¿no? Por ejemplo, el café con leche, allá en México las tortillas con frijoles, ¿sí? Son mezclas que definitivamente traen sabor y traen para nosotros un gusto muy rico, pero hay mezclas que son fatales. Recuerdo que hace algunos años atrás nosotros vivimos aquí en Ecuador la experiencia nefasta de un terremoto que cobró muchas víctimas, y uno de los lugares más afectados en aquella ocasión fue precisamente una ciudad llamada Pedernales, que está asentada en la costa ecuatoriana. Y cuando se descubrió por qué el terremoto causó tantos efectos en ese lugar, descubrieron que las edificaciones en esa ciudad tenían una mezcla en los materiales. El cemento había sido mezclado con arena del mar, y esta arena que tiene sal corrompió el hierro, y entonces esas edificaciones colapsaron inmediatamente. Entonces, qué bueno es entender lo que usted decía, ¿no? Que estamos hablando de una edificación que requiere una precisión quirúrgica, que no solo requiere de buenas intenciones, sino de buenos materiales, de un diseño original que no admite mezclas. Me encanta la expresión que utiliza la autora de los Hebreos: quita lo primero para establecer lo segundo. No admite este diseño mezcla alguna. La mezcla entre lo primero y lo segundo no es una versión distinta, es una perversión del diseño. La mezcla entre lo natural y lo espiritual no da como resultado una edificación híbrida, mitad humana y mitad divina. Lo que da como resultado es una mezcla en el modelo, y tenemos un modelo ahora 100% humano y corruptible. Claro, mi querido Vladimir, porque
eso que estás hablando se le llama el orden celestial o el orden terrenal. Pero hablaremos de eso un poquito más adelante. Como la iglesia tiene un origen celestial, el orden conforme se edifica es el orden celestial. Y estas mezclas están prohibidas aún desde las sombras. ¿Sí? En las sombras se prohibía la mezcla de materiales en el tejido de vestir y se mezclía, también se prohibía la mezcla en la semilla al sembrar. Aún en la sombra, en los tipos y las figuras, la mezcla era reprobada. En la sustancia y en la realidad, todavía más. Gracias, amado Vladimir. Nos vamos hasta Denver, porque la señora ahorita se ocupó, no quiere todavía, ¿verdad? Entonces vámonos hasta Denver y vamos terminando casi el programa. Adelante, amado Pedro. Pues mire, apóstol, ciertamente coincido con el pastor Vladimir en cuanto que hay que deconstruir, ¿verdad? Y de hecho, la respuesta es bíblica para este tiempo, porque siguiéndole la pista un poquito a Jeremías, que es el que nos presenta el nuevo pacto en el Antiguo Testamento, Jeremías 31, 27, por ahí en adelante. Pero Jeremías 1:10 dice que te he puesto, dice allí que nos ha puesto para derribar. Entonces, primero hay que en este proceso hay que enfrentarlo con todo aquel que viene, porque bien lo decía el pastor Manuel, venimos todos contaminados, si se quiere, de mundo, de religión, de error. Y el problema es que empezamos a meterle a la gente Biblia sin siquiera descodificar qué es lo que traen, sin siquiera pensar cuál es el background, cuál es el pasado que tiene para poder empezar a arrancar, a quitar, como el que restaura frescos, ¿no? En el arte. Tiene que empezar a quitar capa sobre capa hasta que llega el fresco, y entonces cuando podamos nosotros encontrar el fresco, la verdadera naturaleza, la verdadera identidad del Hijo, es porque habremos sido capaces de ir quitando de allí capa sobre capa de todo lo que está erróneamente construido. Creo que esa tarea todavía nos la debemos como iglesia, como edificadores, porque justamente si quitamos capa sobre capa, lo que estamos haciendo es quitar la mezcla que tiene allí. Es impresionante ver cómo las personas en la religión tienen un sesgo de contaminación que derriba su alma, que les quita fundamento, que les resta identidad y como tal les resta autoridad también. Entonces, nuestra tarea aquí imperativa, antes, como lo dijeron muchos, antes que llenar edificios, es llenar el corazón del Hijo de esa identidad, es fortalecer en él esa identidad y llenarle su corazón de Cristo, porque debe haber primero un proceso destructivo para que pueda entonces enfrentarse un proceso constructivo. Y va a doler, usted lo ha dicho, va a doler, muchas personas podrán ser ofendidas, pero ¿qué hacemos? Hay que hacerlo porque es al final de la hora en su beneficio, en su propio beneficio, es en su mejor interés que vengamos con martillo, como dice por ahí la alabanza, martillo en mano y mucho fuego, para quitar, para derribar todo aquello que no conviene, que no está bien edificado. Entonces las personas tienen que, yo creo que lo primero que se tiene que hacer en este punto es hacerle entender a quien llega, hey, aquí te vamos a procesar en la verdad. Si la recibes, bien, si no, la puerta está abierta, con todo el amor del mundo, pero con toda la sinceridad y la honestidad, porque uno no puede estar transando la verdad. No se puede transar con la verdad. No se puede transigir en una mentira. Definitivo, Pedro. Yo sé que es fuerte lo que estás diciendo, pero bueno, todos tenemos aquí experiencia de gente que nos llega de otros lados. En el caso mío como apóstol, pues recibo pastores que después de mucho tiempo nos damos cuenta de que nunca sacaron, jamás sacaron lo que el Padre nos sembró. Cuando ya en el Nuevo Testamento vemos que la Escritura dice que todo lo que se tiene que desarraigar es lo que el Padre nos sembró, nos enseña que el que no lo haga se convertirá en un ciego guiando ciegos que los va a llevar a un hoyo. Esa es la comparación que hace si no hay esa deconstrucción que habla Pedro y que habla Vladimir. Y los va a llevar a un hoyo. Tristemente, también vemos el respaldo de lo que dice Hebreos
fíjense que no brote una raíz de amargura la cual contamine a muchos. La palabra ahí, brotar raíz de amargura, no está hablando de que brote una actitud en el corazón. Se los dejo de tarea para que lo estudien, pero ahí está hablando de personas que se infiltran en la congregación. Cuando habla de raíz de amargura, está hablando de personas, no de actitudes del corazón. ¿Por qué tenía que hacer ese llamado de atención del autor de Hebreos? Porque se llegaban a mezclar o se llegaban a introducir personas con una doctrina incorrecta, con actitudes incorrectas, que iban a terminar abortando el proceso de el entendimiento de la gracia. Por eso dice que muchos dejaban de alcanzar la gracia, porque ¿qué era lo que pasaba? A ellos se les sustituía la gracia por la ley. Entonces, es algo muy fuerte lo que dice Pedro, pero es real. Me ha tocado, ustedes saben, ustedes pertenecen a esta red y algunos por muchos años, personas que se han tenido que ir de la red porque nunca quisieron dejar de operar en su antigua manera de vivir, en su forma en la que fueron edificados. Duele, claro que duele, amado Pedro, porque nos encariñamos con las personas, pero el cariño no es lo primero. El orden es agradar a Dios por encima de todas las cosas. Y el que se tenga que ir, como dice Pedro, pues le deseamos lo mejor. Hasta le damos un abrazo gordo sin problema, pero no le permitiremos que ensucie, no le permitiremos que dañe y no le permitiremos que sea un obstáculo para que los demás reciban el orden correcto. Es fuerte lo que dices, Pedro, pero así tiene que ser. Nosotros no estamos aquí para caerle bien a la gente. El amor agapao no privilegia las relaciones, privilegia el propósito eterno. Y si nosotros los edificadores no entendemos esto y queremos quedar bien con todos, de una vez les digo algo, reprobados como edificadores. Adelante, doctor Ugarte. Bueno, ahondando en todo esto que definitivamente nos va a llevar en el próximo programa a analizar, como tú dices, los materiales de edificación en una forma más profunda, ¿verdad? Yo quiero decirles, hace poco vi una publicación de otra persona, no es mío, usando unas palabras domingueras. Las palabras domingueras, tengo que confesarlo, siempre me han gustado. ¿Por qué? No para vanagloriarme, no para eso, sino que cuando las estudiamos traen erudición y entendimiento a nuestra mente. Entonces decía este escritor que la revelación de la palabra, en lo que estamos fuertemente nosotros asentados, tiene que ser prístina. ¿Qué quiere decir prístina? Quiere decir original, lo que fue al principio, que definitivamente sabemos que esto se remonta a la eternidad. Tiene que ser impoluta. ¿Qué quiere decir impoluta? Sin polución, sin contaminación, que de ahí viene toda la contaminación que ha sufrido la palabra por el desconocimiento de tantas cosas como los desconocimientos de pactos. Y también es una palabra que ahorita se me fue el nombre de la otra palabra dominguera, y que es eterna. Nunca debemos de soslayar y de pensar que esta palabra en la que hemos creído es una palabra eterna. Eterna, ¿por qué? Porque fue diseñada y todo empezó en la eternidad. Por eso muchos no entienden que el nuevo pacto no es una cosa posterior a la ley, sino tanto por Abraham, que nos dio la promesa del nuevo pacto, como por su origen verdadero, que es eterno, porque es el evangelio eterno, es donde están simbradas, donde estamos construyendo, a propósito de construir, lo que nosotros estamos haciendo. Esto es tan real que aún en tiempos de Cristo se hacía un ataque sistemático a la ley de Moisés
y Cristo lo reprendió. Porque en ese tiempo la ley de Moisés estaba presente y la ley de Moisés es real. No podemos decir que fue una mentira, aunque ya no nos compete a nosotros. Pero Cristo los reprendió cuando dicen que ellos están construyendo, están enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿A qué se refería? Que la ley misma de Moisés estaba siendo adulterada por pensamientos filosóficos que fueron usados en los libros judíos como el Talmud y otro tipo de libros, y el Señor es muy tremendo al decir, su corazón lejos está de mí. Esto mismo pasa en la historia de la iglesia primitiva, cuando a partir del siglo IV empiezan después del siglo II empiezan los maestros, la época de la patrística, los padres de la iglesia que empezaron también a ser influenciados tremendamente por los filósofos griegos y todo tipo de filósofos. Y esto se refleja todavía más adelante en el año 1200 con la aparición de uno de los más grandes para mí filósofos de su tiempo, a Tomás de Aquino, pero que también, si nosotros estudiamos, él se nutrió de mucho conocimiento de los filósofos de la antigua Grecia, como el neoplatonismo y todo eso. Entonces, ¿cuál es la diferencia con Pedro? Que Pedro, siendo un docto, siendo un hombre sumamente culto, porque su misión iba a ser con reyes, aparte de toda la humanidad, él, ¿cómo? Pablo, más bien. Digo, Pablo, perdón. Él jamás se dejó influir por los filósofos de la antigüedad, de los 500 años antes de Cristo, que existieron, sino que él se mantuvo firme en la revelación porque la recibió del mismo Jesucristo. Entonces la revelación de Pablo, por eso debemos de considerarla como impoluta, como prístina y como eterna, porque fue revelada a Pablo por el mismo Cristo. Muchas gracias, doctor. Y panel, no saben cómo les agradecemos haber estado presentes aquí, colaborando en la tarea de edificación. Les amamos, les admiramos, les honramos. Gracias por su disposición. Gracias por darle este tiempo al cuerpo de Cristo. Les enviamos un abrazo gordo. Carlos, ¿querías decir algo? Porque ya se nos acabó el tiempo. Híjole, pues nada más sugerir una ampliación en la transmisión, porque la verdad creo que nos quedamos nosotros en el panel y yo creo que mucha gente se queda, hay que planearlo, no sé, hay que verlo, consensarlo o algo, pero una ampliación ahí en el tiempo, porque como que 1 hora apenas es el arranque, ¿no? Bueno, ya lo vemos, Carlitos, pero vamos a entrar la próxima semana más de lleno. Ahorita estamos hablando todavía generalidades, pero importantísimas. Estamos hablando del orden. Vamos a entrar a mucho de la temática. Gracias nuevamente. Un abrazo gordo a todos ustedes. Se les ama mucho y seguimos adelante. Saludos a todos. No nos rajamos. Seguimos adelante. Para adelante nada más. Bendecidos. Gracias. Buenas tardes.